Hola hermanos, vamos a repasar la celebración del Domingo de Ramos. Se las comparto por si en estos días previos a la Semana Santa, donde nos estamos preparando para estas solemnidades tan importantes, tal vez alguno de ustedes les pueda ayudar, tal vez les pueda servir. Y por supuesto siempre abierto a comentarios o preguntas para que entre todos nos ayudemos a vivir mejor estos días. Antes de ir a ver la celebración del Domingo de Ramos, quisiera leer con ustedes dos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica. No me interesa hacer ahora una lección de liturgia, pero sí quiero recordar esto para que veamos por qué es tan importante celebrar dignamente y cómo nos lo pide o manda, que no tiene nada de malo, la Iglesia, en la tradición de la Iglesia celebrar la liturgia de la Semana Santa. Estos dos párrafos que leemos recuerdan que hay como un adagio, un principio, no sé si decir un proverbio teológico, que dice así: lex orandi, lex credendi. Y en el párrafo 1124 del Catecismo dice: la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, es decir, del cristiano, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi. O dicho de otra manera, legem credendi, lex statuat supplicandum. La ley de la oración determine la ley de la fe, según Próspero de Aquitania, un autor del siglo V. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Así dice el Catecismo, citando o haciendo referencia al documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II de Ibergo. O sea que la liturgia de la Iglesia es testigo privilegiado de la tradición de la Iglesia. Y acá hablamos de la tradición apostólica, o como dice el Catecismo, la tradición santa y viva de la Iglesia. Y esta tradición, a su vez, para nosotros es una de las fuentes de la revelación, porque la palabra de Dios nos llega por escrito en las Sagradas Escrituras y por la tradición de los apóstoles. Mi perrita, salud. Y como consecuencia de esto, muy importante recordar lo que dice el párrafo siguiente. Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Nadie, ni un ministro, que sea párroco o obispo, ni una comunidad, ni siquiera el Papa, puede modificar o manipular la liturgia a su voluntad. Y si la suprema autoridad de la Iglesia quisiera hacer alguna modificación en la liturgia de la Iglesia, tiene que hacerlo recordando estos dos criterios que dice acá el mismo catecismo: en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Bien, hasta ahí nuestra introducción. Bien, ahora sí, entonces repasemos la celebración del Domingo de Ramos. Estoy dando cuenta que nos olvidamos de rezar. Necesito ayudarnos a vivir con fe, con devoción, con unción estos días de la Semana Santa y estas celebraciones litúrgicas. Mi Espíritu Santo, eso es el alma de la Iglesia, es el alma que anime todas nuestras celebraciones, para bien nuestro, para bien de toda la Iglesia, para bien de aquellos que buscan
a Dios. Ojalá seamos instrumento también a través de nuestras celebraciones para que puedan encontrarlo en estos días tan especiales. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bien, si queremos, ¿a dónde encontramos las indicaciones de cómo celebrar la liturgia de la iglesia? Bueno, sabemos que hay libros litúrgicos, por ejemplo, este es el misal. ¿No? Misal se llama porque acá están las indicaciones y las oraciones para celebrar la misa. Y acá está todo lo que necesitamos para celebrar la Semana Santa en una parroquia. Dentro del misal y dentro de, en general, de cualquier libro litúrgico, si consiguen mostrárselo, van a encontrar qué cosas que están escritas. No sé si se ve, en letra negra y otras que están escritas en un formato distinto, en letra roja. En lo que está en letras negras es lo que se va leyendo o rezando en las celebraciones. Lo que está en letritas rojas se llaman rúbricas, que son las indicaciones para las celebraciones. Tenemos entonces, de nuevo, el misal, y acá en Argentina tenemos otro instrumento, herramienta que nos ayuda mucho en estos días, que es una edición de la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal, donde tenemos solamente las celebraciones de la Semana Santa y con alguna explicación añadida a lo que dice el misal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar las rúbricas de la celebración del Domingo de Ramos. Espero que se entienda qué quiero decir con esto, ¿no? De repasar las rúbricas. Pero todavía, antes de ir a las rúbricas, para no perdernos en detalles, les comparto esto que sería como un esquema de la celebración del Domingo de Ramos. En primer lugar, notemos cuál es el nombre litúrgico de esta celebración. Nosotros siempre tendemos a abreviar, pero el nombre propio es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Eso ya nos está diciendo mucho. Y esta celebración tiene dos grandes momentos. El primero, la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Y segundo momento, la Santa Misa. Y a su vez, dentro de la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, hacemos la bendición de los ramos, la proclamación del Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén y después la entrada o procesión al lugar donde se va a celebrar la misa. Hecho esto, se celebra la misa, que tiene estas particularidades. Se comienza con la oración colecta, se leen las lecturas, hay tres lecturas, primera lectura, salmo y segunda lectura, ya vamos a ver cuáles son, y tiene de especial el Domingo de Ramos que se lee la Pasión del Señor. Esto de la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén y la lectura de la Pasión del Señor son como los dos elementos distintivos de la liturgia del Domingo de Ramos. ¿No? Bien, terminada la pasión, la lectura de la Pasión del Señor, después la Eucaristía sigue de modo habitual. Ahora sí pasamos entonces a recorrer las rúbricas. Como ven, en esta página las rúbricas son lo que está en rojo, ¿no? Y en negro, un poquito más abajo, es lo que se canta, lo que se reza, lo que se dice. También les comparto como una herramienta que les puede ser útil para estas celebraciones litúrgicas y otras, una página de internet, acá pueden ver la dirección, que se llama curas, perdón, en realidad www.curas.com.ar. Es una página de Argentina y los libros que yo uso son los de la Conferencia Episcopal Argentina. Pero un poquito más, un poquito menos, es lo mismo en toda la Iglesia Universal. Y eso es una de las bellezas de la Semana Santa. Bueno, vamos a ir repasando entonces. Primero recordar esto otra vez, ¿no? ¿Cuál es el nombre propio, el nombre litúrgico de este domingo? ¿No? Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y lo que dice acá es lo mismo que figura en el misal. ¿No? En este día la iglesia conmemora la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para dar cumplimiento a su misterio pascual. Por esta razón, en todas las misas se recuerda este ingreso del Señor por medio de la procesión o entrada solemne, antes de la misa principal, o por medio de la entrada simple antes de las otras misas.
La entrada solemne, pero no la procesión, puede repetirse ante aquellas misas que se celebran con gran asistencia de fieles. Cuando no se pueda celebrar la misa, es conveniente que se haga una celebración de la palabra sobre la entrada mesiánica y la pasión del Señor, ya sea el sábado por la tarde, ya el domingo en una hora oportuna. Acá este librito más chiquito dice también algo muy interesante. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, en la pasión del Señor, que comprende a la vez el presagio del triunfo real de Cristo, o sea, el preanuncio del triunfo real de Cristo, del triunfo de Cristo como Rey, y el anuncio de la pasión. La relación entre los dos aspectos del misterio pascual se ha de poner de evidencia en la celebración y en la catequesis del día. Bien, primera parte entonces de la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor es la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Esto se puede hacer de tres formas, dice la liturgia. Primero como procesión, segundo como entrada solemne, tercero como entrada simple. Vamos a dedicarnos sobre todo a esta primera forma que es la procesión. Voy leyendo y comentando mínimamente las rúbricas entonces. ¿Sí? A la hora indicada, el pueblo se reúne en una iglesia menor o en otro lugar apto, pero fuera del templo hacia el cual se dirigirá la procesión. Los fieles tienen los ramos en sus manos. O sea, esta forma comienza fuera del templo. Acá se menciona que los fieles tendrán ramos, no necesariamente ramos de olivo. El sacerdote y los ministros, revestidos con los ornamentos rojos requeridos para la misa, se dirigen al lugar donde el pueblo se encuentra congregado. El sacerdote puede usar la capa pluvial roja que dejará una vez concluida la procesión para revestir la casulla. Destaquemos entonces que el color litúrgico de esta celebración es el rojo. Mientras tanto se canta la siguiente antífona u otro cántico adecuado, mientras se va juntando la gente y se va dirigiendo el sacerdote al lugar donde se va a hacer la bendición. El sacerdote y los fieles hacen la señal de la cruz, mientras el sacerdote dice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después saluda al pueblo de la manera sacerdotada. Seguidamente, el sacerdote hace una breve monición en la que invita a los fieles a participar activa y conscientemente en la celebración de este día. Puede hacerlo con estas palabras u otras semejantes. Una monición es como una invitación, una advertencia, un llamado de atención sobre lo que vamos a celebrar. El catecismo, no, perdón, la liturgia, el misal, propone estas palabras. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordamos esta entrada triunfal. Sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Después de esta munición, el sacerdote, para bendecir los ramos, dice una de las siguientes oraciones con las manos extendidas. Tenemos dos oraciones. La reza el sacerdote con las manos extendidas. Leo solamente la primera. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y rocía con agua bendita, aquí estamos, perdón, rocía los ramos con agua bendita en silencio. Entonces, primero la bendición de los ramos. Luego, el diácono, o en su defecto el mismo sacerdote, es decir, si no el diácono, proclama el Evangelio de la manera acostumbrada. Se toma el texto correspondiente al ciclo dominical en curso. Según las circunstancias, puede usarse el incienso. Estamos, en el momento que estoy grabando esto, estamos en el año 2025. Así que el Evangelio que vamos a leer en este momento de la celebración corresponde al año C. El año A, vamos a ir bajando. Año B, año C.
El Evangelio de San Lucas. En Lucas 19, versículos 28 al 4. Ahora no lo vamos a leer entero, pero ahí lo tengo. Después del Evangelio, si se cree, puede hacerse una breve homilía. Puede hacerse una breve homilía si se cree oportuno. No es obligatoria, como vemos acá. La homilía en este momento, y si se hace, que sea breve. Esta es una de las características de la liturgia de la Semana Santa, ¿no? En algunos momentos se indica que debe hacerse una homilía, pero en la medida de lo posible siempre breve, porque ya las mismas celebraciones, y sobre todo cuando están bien llevadas, son la principal palabra, ¿no? El principal testimonio. Bien, luego el sacerdote o el diácono o un ministro laico invita a comenzar la procesión con estas palabras u otras semejantes. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. O bien, caminemos en paz. Y en este caso todos responden en nombre de Cristo. Amén. Y entonces comienza la procesión hacia la iglesia en la que se va a celebrar la misa. Si se usa el incienso, el turiferario, ¿no? El coso que se usa para llevar el incienso va adelante con incensario humante, perdón, el turiferario es la persona que lo lleva. Lo sigue un acólito o un ministro con la cruz, adornada con ramos, según la costumbre del lugar, entre dos ministros con cirios encendidos. Luego el diácono con el evangeliario, el sacerdote con los demás ministros, y detrás de ellos los fieles con ramos en las manos. Con ramos, sí, en las manos, eso. Entonces, cuando se arma la procesión, el orden es este: incienso, silbato, cruz, adornada con ramos, cirios, evangeliarios, silbato, el libro del evangelio, sacerdote, ministros y después los demás fieles. Durante la procesión, el coro y el pueblo entonan los cánticos siguientes u otros similares en honor de Cristo Rey. Y vemos que acá se sugieren algunos cánticos, o al menos se sugiere un tema, que es honrar a Cristo Rey. El tema de los cantos de este momento debería ser girar en torno a este idea, ¿no? El honor a Cristo Rey. Bueno, acá se propone, según las circunstancias, Salmo 23, con su antífona, Salmo 46, himno a Cristo Rey, gloria, alabanza y honor a Cristo, nuestro Rey y Redentor. Aquí en los niños con júbilo cantaban, Hosana. Y así, hasta que se llega a la iglesia, y al entrar la procesión en la iglesia, se canta el siguiente responsorio u otro cántico alusivo a la entrada del Señor en Jerusalén. Al llegar al altar, el sacerdote lo venera, lo besa y según las circunstancias lo inciensa. Luego se dirige a la sede, se usó la capa pluvial, la deja y se coloca la casulla, omitido los ritos iniciales y según el caso también el Señor ten piedad, o sea que en principio la procesión de entrada reemplaza la liturgia penitencial, pronuncia la oración colecta de la misa como conclusión de la procesión y continúa de costumbre. Bueno, esta sería la procesión, ¿sí? De las formas de conmemorar la entrada del Señor a Jerusalén. La primera forma es la procesión. Digamos, cuando no se puede hacer la procesión, se pueden hacer esto que la liturgia llama entrada, de dos formas: entrada solemne o simple. Veamos qué es lo que dice cada uno. Y cuando no es posible hacer la procesión fuera de la iglesia, la entrada del Señor se celebra dentro del templo en forma solemne antes de la misa principal. Los fieles se reúnen ante la puerta del templo o bien dentro de este con los ramos en sus manos. El sacerdote, los ministros y un grupo de fieles se dirige a un sitio adecuado del templo, fuera del presbiterio, desde donde, la mayor parte de los fieles pueda ver el desarrollo del rito. O sea, ¿cuál es la diferencia acá? Que la celebración se hace dentro del templo, no afuera. Pero sí dice fuera del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Bueno, el presbiterio es ese espacio de nuestros templos que normalmente está elevado con uno o dos escalones en el cual está el altar.
Mientras el sacerdote se dirige al lugar elegido, se canta la antífona, antífona osana, perdón, otro canto adecuado. En este lugar se bendicen los ramos y se proclama el Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, como se ha indicado más arriba. Después del Evangelio, el sacerdote con los ministros y un grupo de fieles que lo acompañó más de cerca, se dirige solemnemente por la iglesia hacia el presbiterio, mientras se canta el responsorio al entrar el Señor u otro canto apropiado. Al llegar al altar, el sacerdote lo venera. Luego se dirige a la sede, omitiendo los ritos iniciales y, según el caso, también el Señor ten piedad, pronuncia la oración colecta de la misa como de costumbre. O sea que la entrada solemne es básicamente lo mismo que la procesión, pero todo dentro del templo, hecho por el sacerdote, acompañado por un pequeño grupo de fieles en algún lugar del templo fuera del presbiterio. Y nos queda la tercera forma, que se llama entrada simple. En todas las demás misas de este domingo, en las que no se hace la entrada solemne, se conmemora la entrada del Señor en Jerusalén por medio de una entrada simple. Mientras el sacerdote se dirige al altar, se canta la antífona de entrada con su salmo, u otro canto similar. El sacerdote al llegar al altar lo venera y se dirige a la sede. Después de la señal de la cruz, saluda al pueblo, luego la misa continúa como de costumbre. En las misas en las que no es posible hacer el canto de entrada, el sacerdote llega al altar, lo venera, saluda al pueblo, lee la antífona de entrada y prosigue la misa de manera acostumbrada. O sea que la entrada simple es la entrada que hacemos habitualmente cuando comenzamos una santa misa, la santa misa. Por lo que veo acá, no se menciona la bendición de los ramos, no se menciona la proclamación del Evangelio de la entrada del cielo. Simplemente se comienza con la misa de manera habitual. Esto por lo que respecta entonces a la primera parte de la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, que es la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Bien, pasamos a la última parte entonces de esta celebración, que es la misma misa. Como dice acá la rúbrica, después de la procesión o de la entrada solemne, el sacerdote comienza la misa con la oración colecta. Veámosla. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Después comienza la liturgia de la palabra, como es habitual en la misa. Leo algo que está acá en el libro chiquito de Semana Santa, no en el misal, que dice así: la misa de hoy tiene tres lecturas, de la misa del Domingo de Ramos, y es muy recomendable leerlas todas, a no ser que alguna razón pastoral aconseje lo contrario. Dada la importancia de la pasión del Señor, el sacerdote en las misas con el pueblo y de acuerdo con las características de los fieles de cada asamblea, puede omitir una de las dos primeras lecturas o ambas y leer solo la pasión del Señor, aún en su forma breve. O sea que tiene tres lecturas: primera lectura, segunda lectura, Evangelio, que es la pasión del Señor. Se pueden omitir según las circunstancias, según la característica de los fieles de cada asamblea. Supongamos que una misa que está llena de niños. Bueno, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Pero siempre sí o sí hay que leer la pasión del Señor, aún en su forma breve, porque también acá la lectura de la pasión tiene dos formas. Se puede hacer la forma completa o bien la forma breve. La primera lectura es de Isaías 50, versículos 4 al 7. El Salmo es el Salmo 21. La segunda lectura es de Filipenses 2, del 6 al 11. Y la lectura de la Pasión, o sea, el Evangelio, depende del año del ciclo dominical. Como estamos en el ciclo C, este año se toma el Evangelio de San Lucas. 2025, ciclo C, año C. Entonces, la lectura completa es Lucas 22, 7, 14 al 23. Lucas capítulo 22, versículo 7, versículo 14, y de ahí hasta el 23, 56. O bien la versión más breve, 22, capítulo 22, versículo 66, al capítulo 23, perdón, capítulo 23,
versículo 1 al 49. Bueno, acá me compliqué, pero bueno, sí, a ver si ahí se ve un poquito lo que estoy diciendo. Ahí verá. Bueno, muy bien. Y después, la lectura de la Pasión también tiene algunas características propias o particulares. No se llevan cirios ni se inciensa, se omite el saludo y la asignación del libro. ¿Qué significa esto? Normalmente el sacerdote cuando lee el Evangelio dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se hace una cruz en el libro al mismo tiempo que nos hacemos una cruz nosotros. La lectura está a cargo de un diácono o en su defecto del mismo sacerdote. Sin embargo, es recomendable confiar a otros lectores las distintas partes, según indica el leccionario, o sea, el libro de las lecturas, y reservar al diácono o al sacerdote la parte correspondiente a Cristo. Solamente los diáconos que intervienen en la proclamación piden la bendición del sacerdote como se hace antes del Evangelio. Bueno, entonces acá vemos las particularidades de la lectura de la Pasión. Esta lectura se puede hacer entre varios. Hay un cronista que va leyendo el relato, el sacerdote o diácono lee la parte que corresponde a Cristo y otros lectores pueden pueden leer la parte que corresponde al pueblo o a otros personajes que van interviniendo a lo largo de la lectura de la Pasión. En este caso, el que empieza y termina la lectura es el que lee la parte del cronista, no el sacerdote, y a diferencia de lo que hacemos cuando proclamamos el Evangelio normal. Y otra vez, después de la proclamación de la Pasión, si se cree oportuno, hágase una breve homilía. Puede hacerse también un momento de silencio. Notemos algo parecido a lo que decíamos antes, y acá es más explícito. Después de la proclamación del Evangelio, perdón, después de la proclamación o la lectura de la Pasión del Señor, no es obligatorio hacer una homilia. Y si se hace, que sea breve. Y si no, se puede hacer un momento de silencio. Bien, y a partir de ahí la misa sigue de la manera habitual. Se reza el credo, la oración universal, que es la oración de los fieles, oración sobre las ofrendas, prefacio de la Pasión del Señor. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor. Bien, y después sigue todo como acostumbrado. Terminamos con la oración después de la comunión y hay una oración sobre el pueblo, una bendición especial, una fórmula de bendición especial para ese día. Y también acá el librito, este cortito y chiquito, dice que se puede hacer la bendición solemne de la pasión. Muy bien, hasta ahí llegamos. Bueno, esto puede ser un poquito fatigoso, cansador, ¿no? Y un poco árido, pero estoy convencido de que tomarse un tiempo para preparar estas celebraciones clave para que estas celebraciones salgan de la mejor manera posible en cada una de nuestras comunidades. Y queremos que salgan bien, sin atarnos a rigorismos, cosas externas, ritualismos, pero sí viviéndola dignamente, con unción, sin improvisar, haciendo lo mejor que podamos según nuestras posibilidades en nuestras comunidades, perdón, para vivir esto con unción, la Semana Santa, y para vivirla en la iglesia, la comunión con la iglesia de siempre y en comunión con la tradición de la iglesia. Bueno, hasta acá llegamos. Recuerdo que en mi canal de YouTube también hay algunos videos sobre las otras celebraciones del trigo pascual que habíamos preparado bueno, el año pasado. Así que también les voy a compartir en la descripción de este video donde está esa lista de reproducción para que si les sirve, les sea de provecho. Bueno, en fin, espero que les sea de provecho. Si quieren compartir, si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta o alguna observación o corrección, es más que bienvenido. Que Dios nos ayude a vivir con mucha fe esta semana.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.